Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Mateo capítulo 13. Al salir Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira, qué piedras y qué edificios. Jesús le contestó: ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra, todo será destruido. Luego se fueron al monte de los olivos, que está al frente del templo. Jesús se sentó y Pedro, Santiago y Juan y Andrés le preguntaron aparte: ¿cuándo iba a ocurrir esto? ¿Y cuál sería la señal de que estas cosas ya estaban a punto de suceder? Jesús les contestó: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: yo soy, y engañarán a mucha gente. Cuando ustedes tengan noticias de que hay guerras aquí y allá, no se asusten. Así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin, porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres. Eso apenas será el comienzo de los dolores. Cuídense ustedes mismos, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Los harán comparecer ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos. Pues antes del fin, el mensaje de salvación tiene que anunciarse a todas las naciones. Y no se preocupen ustedes por lo que hayan de decir cuando los entreguen a las autoridades. En esos momentos, digan lo que Dios les dé a decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos, y los padres a los hijos, y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía. Pero el que siga firme hasta el fin será salvo. Cuando ustedes vean el horrible sacrilegio en el lugar donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Y el que esté en la azotea de su casa, que no baje ni entre a sacar nada. Y el que esté en el campo, que no regrese ni aún a recoger su ropa. Pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho. Pidan ustedes a Dios que esto no suceda en el invierno, porque serán días de un sufrimiento como nunca lo ha habido desde que Dios hizo el mundo, ni lo habrá después. Y si el Señor no acortará ese tiempo, no se salvaría nadie, pero lo ha acortado por amor a los suyos, a los que Él ha escogido. Si entonces alguien le dice a ustedes: miren, aquí está el Mesías, o miren, allí está, no le crean. Pues vendrán falsos mesías y falsos profetas, y harán señales, milagros para engañar, a ser posible, hasta a los que Dios mismo ha escogido. Tengan cuidado, todo esto ya se lo he advertido a ustedes de antemano. Pero en aquellos días, pasado el tiempo de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar luz, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él mandará a sus ángeles, reunirá a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan ustedes cuenta de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes de que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Esto es como un hombre que, estando a punto de irse a otro país, encarga a sus criados que le cuiden la casa. A cada cual le manda un trabajo y le ordena al portero que vigile. Así pues, manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el señor de la casa,
si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo, a la mañana. No sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos. Manténganse despiertos. Marcos capítulo 14. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua, cuando se come pan sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de arrestar a Jesús por medio de algún engaño y matarlo. Pues algunos decían, no durante la fiesta, para que la gente no se alborote. Jesús había ido a Betania, a casa de Simón, al que llamaban el leproso. Mientras estaba sentado a la mesa, llegó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume, de nardo puro, de mucho valor. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes se enojaron y se dijeron unos a otros, ¿por qué se ha desperdiciado este perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para ayudar a los pobres. Y criticaban a aquella mujer. Pero Jesús les dijo, déjenla, porque la molesta. Esto que me ha hecho es bueno, pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, y pueden hacerles el bien cuando quieran, pero a mí no siempre me van a tener. Esta mujer ha hecho lo que ha podido, ha perfumado mi cuerpo de antemano para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se predique el mensaje de salvación, se hablará también de lo que hizo esta mujer, y así será recordada. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero a Judas, que comenzó a buscar el momento más oportuno de entregar a Jesús. El primer día de la fiesta, en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad, allí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y donde entre, díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y muy bien arreglado. Preparen allí la cena para nosotros. Los discípulos salieron y fueron a la ciudad, lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12 discípulos. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús les dijo, les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿seré yo? Jesús les contestó, es uno de los 12 que está mojando el pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que le traiciona, hubiera sido mejor para él no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, y todos bebieron. Y les dijo, esta es mi sangre, con la que se confirma el pacto, la cual es derramada en favor de muchos. Les aseguro que no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar salmos, se fueron al monte de los olivos. Jesús les dijo, todos ustedes van a perder su confianza en mí. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite iré a Galilea antes que ustedes. Pedro le dijo, aunque todos pierdan tu confianza, yo no. Jesús le contestó, te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, por segunda vez me negarás 3 veces. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le pidió a Dios que, a ser posible, no llegara a ese momento de dolor. En su oración decía, Padre mío,
para ti todo es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió donde ellos estaban y los encontró dormido. Les dijo a Pedro: Simón, ¿estás durmiendo? Y ni siquiera una hora pudieses mantenerte despierto. Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en la tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero su cuerpo es débil. Se fue otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ya basta, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley y de los ancianos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese, ese es, arréstenlo y llévenlo bien sujeto. Así que se acercó Jesús y le dijo: Maestro, y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban allí sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Y Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y nunca me arrestaron, pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron, pero un joven lo seguía cubierto solo con una sábana. A este lo agarraron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Llevaron entonces a Jesús ante el sumo sacerdote y se juntaron todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote y se quedó sentado con los guardianes del templo, calentándose junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no lo encontraban, porque aunque muchos presentaban falsos testimonios contra él, se contradecían unos a otros. Algunos se levantaron y lo acusaron falsamente, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo voy a destruir este templo que hicieron los hombres, y en 3 días levantaré otro no hecho por los hombres. Pero ni aun así estaban de acuerdo en lo que decían. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio de todos y preguntó a Jesús: ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado, sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús le dijo: sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre Todopoderoso y venir en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes le han oído decir palabras ofensivas contra Dios. ¿Qué les parece? Todos estuvieron de acuerdo en que era culpable y debía morir. Algunos comenzaron a escupirle y a taparle los ojos y golpearlo, diciéndole: adivina quién te pegó. Y los guardianes del templo le pegaron en la cara. Pedro estaba abajo en el patio. En esto llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro que estaba calentándose junto al fuego, se le quedó mirando y le dijo: tú también andabas con Jesús de Nazaret. Pedro lo negó diciendo: no lo conozco, ni sé de qué estás hablando. Y salió afuera a la entrada. Entonces cantó un gallo. La sirvienta vio otra vez a Pedro y comenzó a decir a los demás: este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Poco después, los que estaban ahí dijeron de nuevo a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, además eres de Galilea. Entonces Pedro comenzó a jurar y perjurar diciendo: no conozco a ese hombre de quien ustedes están hablando. En aquel mismo momento cantó el gallo por segunda vez, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo número 13 de Marcos se anuncia la destrucción del templo y solamente unos cuantos versículos nos lo están identificando. Cuando Jesús sale del templo, uno de los discípulos le dice: maestro, mira que las piedras y los edificios. Y Jesús les contestó: ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra, todo será destruido.
les estaba dando una profecía de que el templo iba a ser destruido. Y así fue. Pues ya sabemos en la historia que el templo de Salomón, el templo de David, había sido destruido en la época de Nerón, del gobernador Nerón. Luego se fue al monte de los Olivos, que está al frente del templo, y se sentó con Pedro, Santiago, Juan y Andrés, y le preguntaron aparte cuándo le van a ocurrir estas cosas, y la señal de estas cosas que estaban a punto de suceder. Pero miren, fíjense, aquí es algo muy importante, porque a nosotros siempre nos ha interesado saber el futuro. Es una cosa, es una apreciación que el ser humano siempre tiene. Por eso, en la actualidad, mucha gente visita, según ellos, a adivinadores, a que les lean las cartas, que les lean las manos, a los astrólogos, a los que estudian los astros. Y según ellos tienen parámetros para poder profetizar. Hay mucha gente que se dedica a ese tipo de actividades, y que pues nos damos cuenta que son falsas. Ya nos hemos dado cuenta, los que ya tenemos varios años en este planeta, que mucha gente dice, va a pasar esto, y cuando no pasa, ya nadie se acuerda de esa persona. Y hay algunas otras personas que dicen, va a pasar esto, y llega a coincidir que pase, a esa persona, hasta le rinden honores. Y después esa misma persona sigue diciendo profecías, y ya después no se cumplen, porque fue una coincidencia, o fueron algunas coincidencias las que tuvo en algún momento, y cuando dice algo y ya no se cumple, esa persona pasa desapercibida, o ya no se acuerdan de ella. Pero la persona sigue profetizando y sigue diciendo que van a ocurrir cosas para ver si le atina. Y si da la casualidad que si le atina, se vuelven a acordar de esa persona. Pero si no, ya se olvidan de esa persona. Así ha pasado. Decían que el mundo se iba a acabar en 1988, que el mundo se iba a acabar en el año 2000. Y ya estamos en el año 2018 y todas esas profecías, total. Y ahorita en la actualidad, después de algunos terremotos, muchos empiezan a publicar por vía internet, por las redes sociales, que va a temblar, que el terremoto, que va a haber esto, que va a haber esto otro, que esta destrucción. Y pasan los días y pasan los días en que ellos habían dicho que eso iba a pasar, y no sucedió. Y lógico que ahora en la actualidad los científicos nos dicen que pues nadie puede predecir un terremoto. Es algo que científicamente no lo pueden ellos pronosticar, ni mucho menos alguien puede profetizar. Esto que les menciono es muy importante, ya que mucha gente cree en muchas tonterías, en muchas falsas profecías, que muchos falsos profetas, que supuestamente se dicen profetas, pues dicen puras mentiras. O sea, nada más lo que quieren es violentar a la gente, ganar fama, y si a alguno le llega a atinar, no, pues lo suben a los altares, ¿va? La gente dice, ay, ese sí le atinó, ese sí nos dijo la verdad. Y bueno, pues aquí nos estamos dando cuenta que nuestro Señor Jesucristo les está dando una profecía que ya vimos que se cumplió. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo sí estaba dando la verdad y una profecía. Pero aquí adelante nos empieza a mencionar que Pedro y Andrés, su hermano, Santiago y Juan, hermanos, los cuatro, los primeros discípulos que nuestro Señor Jesucristo llamó para acompañarle en su doctrina, le preguntan cuándo iba a ocurrir esto y cuál sería la señal de que estas cosas ya estaban a punto de suceder, lo que es el cambio de una vida o el fin del mundo, como mencionan muchos. Y Jesús les contesta, tengan cuidado de que nadie los engañe. Muy importante esto, que tengamos cuidado de que alguien nos engañe, porque va a haber muchos que nos van a querer engañar. Y mucha gente vive engañada, y mucha gente crece engañada, y mucha gente muere engañada. Por líderes, por guías espirituales, por presbíteros, por sacerdotes, por pastores. Te venden muy cara tu vida espiritual. Te dicen que hagas y deshagas, y no te dicen que verdaderamente qué es lo que tienes que hacer. En un tiempo se vendieron las indulgencias en la iglesia. Te vendieron la posesión del reino de Dios si dabas limosna, si ayudabas físicamente a la iglesia. Empezaron a inventar lugares, empezaron a inventar el purgatorio, empezaron a inventar el limbo. Anteriormente no dejaban que uno
leyera las Sagradas Escrituras en la iglesia. Sí, estamos hablando de unos 100 años atrás, estamos en el 2018. No dejaban que la gente leyera las Escrituras. Ni los mismos sacerdotes y los misioneros y los monjes las leían. Podían aprenderse frases, pero había otros libros que sí los dejaban que se los aprendan, pero las Sagradas Escrituras no. Ya esto, tiempo después, se nos permitió poder leer las Sagradas Escrituras y ahorita tenemos la oportunidad de leerlas y mucha gente nos las lee. Y muchos las leen, pero no las entienden, y otros las interpretan equivocadamente o las interpretan a su manera, para su bien vivir, de una manera mundana y terrenal. Tengan cuidado de que nadie los engañe, dice la Escritura, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, dirán yo soy, y engañarán a mucha gente. Y sí, hemos tenido durante muchos años pasados mucha gente que se dice que son santos, que tienen estigmas, que tienen apariciones, que revelaciones, y todo eso es mentira. Tengamos mucho cuidado. No hay que creerles. Cuando ustedes tengan noticias de que hay guerras aquí y allá, que es muy común, siempre hay guerras. Ahorita se anda pronosticando una guerra en contra de Jerusalén, en contra de Israel, por parte de los palestinos, por parte de tribus árabes. Cuando haya guerras aquí y allá, no se asusten. Así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no es el final. Así lo dice. Entonces, pues, no se preocupen. ¿Va a haber guerras? Las tiene que haber. Porque así está escrito. Entonces, si está escrito así en una profecía de nuestro Señor, pues no. Dirán ustedes, pero ¿cómo Dios permite que haya guerras? Acuérdate que todo lo que pasa es porque así Dios quiere que ocurra. Y dirás tú, ¿cómo es que Dios quiere que haya guerra? No es que Dios quiera que haya guerra. Te está diciendo exactamente lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros vamos a provocar, lo que nosotros vamos a participar. Y los que conocemos a Dios, nos está brindando el conocimiento y la sabiduría de que el hombre, cuando haga eso, no nos asustemos. Así tiene que ocurrir. Porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Muy normal, eso lo hemos visto en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto batallas con Vietnam y Estados Unidos. Hemos visto guerra o batallas que se han aventado los ingleses con los argentinos. Y muchas otras batallas y guerras que se han propiciado en el Oriente, como Estados Unidos e Irak. Y nos sigue diciendo aquí, y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres. Sí, ahorita acabamos de pasar septiembre del 2017 y se repitió después de 1985, ya el 2017 en septiembre, otra vez otro terremoto. En muchos lugares. Y habrá hambres. Sí, pues hemos visto que hay hambre, principalmente en el continente africano, pero también en Centroamérica y también en parte del Medio Oriente. Eso apenas será el comienzo de los dolores, dice Jesús. Estamos hablando que Jesús lo estaba diciendo, y antes de que llegara este año 2018 y la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial en 1900 y feria, ya había habido otras guerras en las cruzadas, otras guerras anteriores, pero nuestro Señor Jesucristo está profetizando algo que iba a ocurrir y ya estaba ocurriendo. Y ya pasaron ahorita 2018 años de que nació nuestro Señor Jesucristo y las cosas se han presentado como el Señor lo ha dicho. Cuídense ustedes mismos. Aquí les dice a los discípulos, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Y todo eso les pasó a los discípulos cuando andaban predicando. Los harán comparecer ante gobernadores y reyes por causa mía, así podrán dar testimonio de mí delante de ellos.
Pues antes del fin, el mensaje de salvación tiene que anunciarse a todas las naciones. Antes de que llegue el fin, primero se tiene que anunciar el mensaje, la doctrina de Cristo a todo el mundo, a todas las naciones. Y bueno, en la actualidad ya casi el mensaje de nuestro Señor Jesucristo ha llegado a los últimos confines de la tierra. Entonces primero se tiene que llevar el mensaje y ya después viene el fin del mundo, como le decimos, ¿verdad? Nos dice que no nos preocupemos. ¿Qué es lo que vamos a decir? Porque Dios tiene que hablar por medio de nosotros con el poder del Espíritu Santo. Y nos hace una observación: los hermanos se entregarán a sus propios hermanos. Los hijos se volverán en contra de sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, dice. Hay gente que odia y odió a los discípulos por causa del evangelio, de la palabra de Dios. Y sigue diciendo aquí: pero el que siga firme hasta el fin será salvo. Nos pide que tengamos firmeza y seamos firmes en las cosas del Señor. No desfallezcamos, no flaqueemos, permanezcamos firmes. Cuando vean ustedes un sacrilegio, tenemos que darnos cuenta de eso. Debemos de entenderlo. Y que nos pongamos a salvo. Dice aquí: los que estén en Judea que huyan a las montañas. En ese lugar, en ese entonces. El que esté en la soledad de su casa que no se baje. El que esté en el campo no regrese. Esto nos da a entender que cuando pasen las cosas, permanezcamos en el lugar en donde estamos, porque debemos de estar conscientes de que hicimos lo que teníamos que hacer, ofrezcámoselo a Dios, estemos en donde estemos. Y aguas, si no hiciste lo que tenías que hacer, pues ese sí va a ser un gran problema. Pobres mujeres, aquellas que en estos días estén embarazadas o tengan niños de pecho, porque pues van a pasar cosas horripilentas, ¿no? Pidan a Dios que esto no suceda en el invierno. Marca una fecha, no marca primavera, ni otoño, ni verano, sino invierno, cuando hace frío, cuando hay escasez. Sí, porque cuando hace frío, dicen, se helaron los cultivos, no hay alimento, dice ahí, porque serán días de sufrimiento, como nunca lo harían ustedes, como nunca había habido esto desde que Dios había hecho el mundo. Si el Señor no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie, pero lo ha acortado por amor a los suyos. Muchos dicen, bueno, ya pasaron 2018 años, ¿por qué las cosas se han alargado tanto? Pues porque Dios quiere que nosotros tengamos arrepentimiento, que nos pongamos a trabajar, porque nos da mucha oportunidad el Señor de estar con Él. Nos brinda un apoyo inmenso el Señor y nos da mucho tiempo para que recapacitemos y hagamos las cosas correctamente, a pesar de que estamos muy alejados de las cosas. Si entonces alguien le dice a ustedes, miren, aquí está el Mesías, o miren, ahí está, no le crean. Volvemos al punto. Muchos nos van a querer engañar, y es lo que hacen varias iglesias en el mundo. Nos tratan de manipular con tantos predicadores, con tantos pastores, con tantos guías espirituales, en la iglesia, fuera de la iglesia. ¿Y qué es lo que hacen muchos de ellos? Pues nos manipulan para sacarnos nuestro dinero, para aprovecharnos de nosotros, porque muchos de ellos viven en la opulencia, en lo material y en lo mundano. Se han corrompido. Pues vendrán falsos mesías y falsos profetas. Y harán señales y milagros para engañar. Fíjense, van a ser señales y milagros para engañar. Y que en la Iglesia Católica muchos decimos, es que me hizo el milagro San Judas Tadeo, es que me hizo el milagro San Juan Bosco, es que me hizo el milagro San Pedro Nolasco, es que me hizo el milagro el Señor de las Peñas. Y creemos que son milagros hechos por Dios.
posiblemente son coincidencias, porque los milagros son cosas grandiosas de parte de Dios hacia nosotros. Y dije de parte de Dios, no de parte de nadie. Y aquí nos dice que tengamos cuidado porque muchos van a hacer señales milagrosas. Y entonces decimos, oye, ese tiene poder, oye, ha de estar bien, no sé, con Dios, y por eso Dios le permite que haga milagros. No. Acuérdense que el único que hace milagros es nuestro Padre Dios. Nos van a querer engañar. Dice que van a tratar de engañar hasta los que Dios ha escogido. A todos aquellos que amamos a Dios, conocemos a Dios y sabemos de Dios, nos van a tratar de engañar. Tengan cuidado. Todo esto ya se les ha advertido a ustedes de antemano, dice Jesús. Entonces vamos a tener mucho cuidado de caer en la mentira y en los enredos de la gente que nos va a querer manipular. Pero nos dice aquí que en esos días, cuando pase el tiempo de sufrimiento, el sol se va a oscurecer. ¿Cómo se oscurece un sol? Pues con eclipses, como lo sabemos hoy en día. La luna dejará de dar su luz. O sea que pues hables del eclipse, ¿no? Porque pues la luna no tiene luz propia, es un reflejo de la luz solar, pero en aquel entonces, en ese tiempo que estamos leyendo eso, pues la gente no sabía de astronomía. Y ahorita pues ya lo estamos entendiendo, que para cuando esto suceda va a haber un eclipse. ¿Sí? Se va a eclipsar el sol. Se va a apagar porque la luna lo va a tapar. Y la luna pues no va a brillar. Y se va a oscurecer la tierra. Las estrellas caerán del cielo, lo que vulgarmente le decimos lluvia de estrellas. Es un fenómeno astronómico. Y las fuerzas del cielo temblarán. Eso sí, está hablando de todas las potestades, todas las virtudes, todas las dominaciones, los ángeles. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Nuestro Señor Jesucristo, cuando regrese, lo vamos a ver con ese gran poder y gloria. Así nos lo está diciendo Jesucristo, es una profecía de la segunda venida, de la parucía, en el fin del mundo. Él mandará a sus ángeles y reunirán a los escogidos de los 4 puntos cardinales. Los ángeles son los que van a reunir de los 4 puntos cardinales a los escogidos del Señor. ¿Y quiénes son los escogidos del Señor? Pues todos aquellos que han cumplido con lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Dicen ustedes, pues bueno, si yo ya me morí, pues ya no, pues es que vamos a resucitar para poder ser escogidos o no escogidos. Algo cuando nos morimos, se muere el cuerpo, pero nuestra alma se duerme, dice. A todos aquellos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Así decimos en la liturgia de la misa. Desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Fíjense, ¿sí? También del cielo. Está tomando en cuenta tanto la tierra como el cielo. Dice Jesucristo, aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya es verano. Y está cerca. De la misma manera, cuando vean ustedes todo esto que les está explicando, pues es que es el momento definitivo. Entonces, bien claro nos está diciendo el Señor cómo van a suceder las cosas. Entonces, cuando te quieran engañar, cuando te quieran decir, cuando veas cosas de otro tipo, de otra índole, pues no hagas caso. Eso no tiene nada que ver. Sí, porque hay mucha gente que dice, oye, esto está escrito, oye, esto está pasando, esto ya sería el fin del mundo. No. Sí. Les aseguro que todo esto sucederá antes de que muera la gente de este tiempo. Está hablando de la gente como humanidad. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Muy claramente dice nuestro Señor que las palabras son proféticas y la palabra de Dios nunca va a dejar de ejercer su verdad. Siempre existirá. Pasará el cielo y la tierra, pero sus palabras estarán firmes. La palabra de Dios. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni aun los ángeles del cielo, nadie. Ni el Hijo, solamente lo sabe nuestro Padre Dios.
Ni nuestro Señor Jesucristo, estando aquí, da a entender de que ni el Hijo del Hombre lo sabe, ni Jesucristo mismo, sino solamente nuestro Padre Dios. Por lo tanto, vuelve a reiterar, manténganse ustedes despiertos y vigilantes. O sea, no solamente nos está diciendo que debemos de estar conscientes de que mucha gente nos va a querer engañar, sino que también debemos estar conscientes que no sabemos el día ni la hora. Debemos estar pendientes, mantenernos siempre en verdad, firmes, y no estar en la mentira, estar siempre trabajando. Dice, esto es como un hombre que estando a punto de irse a otro país, encarga a sus criados que le cuiden la casa. Nos pone esa parábola, cada cual la manda a un trabajador y ordena al portero que vigile. Así pues, manténganse ustedes despiertos, que siempre estemos preparados, listos, despiertos, porque no sabemos el momento en que se nos van a pedir cuentas, quizás unas cuentas particularmente a cada uno de nosotros. Cuando nos morimos, debemos de estar siempre llenos de labor, de trabajo, que consideremos que estamos aquí para llevar a cabo el trabajo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros con el poder del Espíritu Santo. Y no nos vamos a dormir en nuestros laureles. No pasa nada, no pasa nada. Y nada más estamos disfrutando la vida mundana y material con sus 5 sentidos y la sexualidad, ¿no? Sí, porque acuérdense que uno de los problemas que tiene el ser humano es el dinero, otro es el poder y otro es la sexualidad. Son problemas que tenemos en el mundo. Parece que todo está alrededor de eso. En el capítulo 14 de Marcos nos menciona el hecho de que faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua. La Pascua fue en jueves, faltaban 2 días. Entonces estamos hablando que era el lunes, faltaba martes y miércoles, o era el martes y faltaba miércoles y el jueves. Y si está hablando de días, pues entonces estamos hablando que es martes, miércoles un día y jueves 2 días. Acuérdense que los judíos primero está la noche, primero es la noche y después el día. Entonces estábamos viendo que es martes cuando se está diciendo esto. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua, cuando se come el pan sin levadura. Acuérdense de que se celebran cada año los judíos la fiesta de la Pascua, que es el paso de la esclavitud a la libertad, cuando salieron de Egipto. Estuvieron viviendo ahí 400 años. 400 años. Y cuando salieron todavía el Señor les dio de comer 40 años el maná y codornices, hasta que llegaron a la tierra prometida. No llegaron luego porque muchos empezaron a contradecirse, a rebelarse en contra de Dios, porque decían que habían salido de Egipto y que estaban muriendo de hambre, se estaban muriendo de sed, y mejor algunos decían, preferimos haber estado ahí de esclavos, pero al menos teníamos donde dormir, teníamos comida y bebida, pero preferían ser esclavos. Y todas esas generaciones, en 40 años, pues tuvieron que morir, se iban muriendo. Entonces ya nada más quedaron los nuevos, los que nacieron cuando ya estaban fuera de Egipto, y los que estaban niños que salieron de Egipto eran los que iban a recibir la tierra prometida. Entonces por eso duran 40 años, 40 años fueron los que duraron vagando, y Dios les dio el maná 40 años para que comieran y se limpiaran las generaciones de esa gran estupidez de haberse rebelado en contra de Dios después de que Dios los había liberado de la esclavitud. Por eso celebran cada año la Pascua los judíos. Aquí nos menciona que los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de arrestar a Jesús. O sea, ¿se dan cuenta cómo ellos son los iniciadores para poder arrestar a Jesús? Y no Judas Iscariote ya andaba con esa idea. Jesús por medio de algún engaño y matarlo. Eso es lo que querían hacer los fariseos y los escribas y los jefes de los sacerdotes. Estamos hablando de que entonces era el martes, lo que nosotros le llamamos la Semana Santa, la Semana Mayor. El jueves era el día que iban a celebrar la Pascua. Estamos hablando que el martes todavía los sacerdotes estaban buscando la forma de arrestarlo y matarlo. Aquí todavía no entra en acción Judas, ni tampoco nos dice que Judas ya traía meses atrás. No,
Estamos a unos días de que se suscite este hecho y Judas Iscariote todavía no tenía en mente nada de nada, ¿eh? Después nos dice aquí, no lo querían hacer durante la fiesta para que la gente no se alborotara y fuera a defender a Jesucristo. Por eso estaban planeándolo muy bien los jefes y los fariseos. Y nos intercala aquí una información de una mujer. Jesús había ido a Betania, a casa de Simón, su amigo, el leproso. Mientras estaba sentado a la mesa, llegó una mujer que llevaba un frasco, no nos dice el nombre de la mujer, que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume, de nardo puro, de mucho valor, de aquel entonces, ¿no? Porque a lo mejor hoy en día no es tan caro eso, ¿no? Rompió el frasco y lo derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes se enojaron y dijeron, no nos dice quién es. Pero pues eran los discípulos posiblemente, ¿verdad? Porque se ha desperdiciado este perfume, podía haberse vendido por más de 300 denarios para ayudar a los pobres. No nos dice quién lo dijo, ¿eh? ¿Qué discípulo? ¿Cuántos discípulos? Por eso muchos agarran y empiezan a decir, no, eso lo ha de haber dicho Judas Iscariote. No, porque era el que guardaba el dinero para los apóstoles, era el encargado, era el tesorero. No. Aquí no nos da ningún nombre, ¿eh? Ni tampoco nos da el nombre de la mujer que le regó el perfume a nuestro Señor Jesucristo en su cabeza. Es un símbolo de un ungimiento, ¿eh? De unción. Y criticaban a aquella mujer, pero Jesús dijo, déjenla, porque la molestan. Esto que me ha hecho es bueno. Pues a los pobres siempre los van a tener entre ustedes, o sea, a los pobres siempre los va a ver. Está escrito. Entonces, es una mentira aquel que dice, voy a acabar con los pobres, que ya no haya pobres. Los pobres siempre los va a ver, porque todo es relativo. Nosotros somos pobres de otra gente que tiene más que nosotros. Y esos son pobres al lado de otra gente que tiene más que ellos. Y nosotros somos ricos al lado de otros más pobres. Y otros pobres serán más ricos que los que son todavía más pobres. La pobreza es relativa. ¿Sí? Se pueden poner parámetros para la pobreza. Por decirlo así, el pobre es el que no tiene casa, vestido y sustento. Ese es un pobre. ¿Sí? Bueno, se puede poner un parámetro. Si tú tienes casa, pues eres más rico que él. No tienes casa, pero tienes comida, pues es más rico que él. No tienes casa y apenas si tienes que comer, pero tienes que vestirte, tienes más rico que él, porque ese no tiene ni casa, ni vestido, ni sustento. Después nos sigue diciendo, y pueden hacerles bien cuando quieran a esos pobres, pero a mí no siempre me van a tener. Pues no, porque Jesucristo iba a estar ahí hasta los 33 años, y ya estaba en la Semana Santa, o sea, estaba unos días de ser arrestado y asesinado. Esta mujer ha hecho lo que ha podido. Ha perfumado mi cuerpo de antemano para mi entierro. Entonces esto ha de haber sido como el martes, ya por decirlo así, la noche del miércoles, porque acuérdense que primero es la noche y después el día. Entonces, pues fue a 2 días le habían derramado este perfume, ahí en Betania. Les asegura que en cualquier lugar del mundo donde se predique el mensaje de salvación, se hablará también de lo que hizo esta mujer, y así se recordará. Pues sí, siempre se recuerda, ¿no?, que una mujer le ungió a nuestro Señor Jesucristo con perfume su cabello. Al igual que siempre se habla de que una mujer le secó sus pies a nuestro Señor Jesucristo con sus propios cabellos, ¿no? También se habla de eso, ¿no? Pero aquí muy claro está de que no nos dijo el nombre de la mujer. Estaba en la casa de Lázaro el leproso, en Betania, y tampoco nos menciona que los discípulos fueron los que se molestaron por haber derramado el perfume. O sea, no pongamos nombres, porque de repente alguno por ahí va a salir con que el que se ha de haber enojado fue Judas Iscariote, porque lo que le interesaba era la lana. Hasta aquí nunca nos ha dicho la Sagrada Escritura que a Judas Iscariote le gustara el dinero. ¿Sí? Eso que quede muy claro. Si eso fuera, nos lo hubieran explicado con anterioridad, pero hasta ahorita aquí no se nos ha mencionado, y estamos a 2 días de que se celebre la Pascua y a 3 días de que nuestro Señor Jesucristo sea asesinado. Y sí, aquí empieza a decir,
Judas Iscariote no era su apellido, es que era de la ciudad de Iscariote, uno de los 12 discípulos, era uno de los 12, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. O sea, fue a hablar con ellos. Aquí dice entregarles a Jesús, no para traicionar a Jesús. Hasta aquí nos dice para entregar a Jesús. ¿Sí? Lo va a entregar. Pero ¿para qué necesita entregarlo? ¿Que no podían solitos los fulanos ir? Pues no, porque sabían que mucha gente lo iba a defender a nuestro Señor Jesucristo. Y no sabían el lugar exacto. Y aparte en la noche pues no había lámparas como hoy, tenían que llevar antorchas para poderlo reconocer, y todos se vestían de túnica y se tapaban la cabeza y muchas veces el rostro. Y no fueran a agarrar a uno y se echaron a correr, y ese que agarraban no era, y era otro, y entonces pues se les iba a escapar. ¿Y por qué no fueron con mucha gente y agarraron a todos? Así pues, agarrando a todos, ninguno se le iba a escapar. Pero se dan cuenta cómo aquí nos menciona de una manera media difícil de poder entender. Pero sigue diciendo, al oírlo se alegraron y prometieron. Al oírlo a Judas Iscariote, si Judas Iscariote fue y les dijo, yo se los voy a entregar. Aquí la traducción dice entregar, pero posiblemente yo le voy a decir que hable con ustedes. A lo mejor estaba sacando una cita. Yo le voy a decir a ustedes en dónde vamos a estar hoy en la noche o mañana para que vayan a buscarlo y lo detengan. Posiblemente, ¿verdad? Sí. No exactamente entregar, porque eso de entregar, pues ¿cómo vamos a entregar a una persona? Pues entregamos a un bebé en los brazos de otra persona, entregamos cosas, pero a una persona adulta, ¿cómo lo vamos a entregar? Es una acción, pero bueno, aquí lo está mencionando. Al oírlo se alegraron, quienes los fariseos, los jefes de los sacerdotes, y prometieron darle dinero a Judas. Fíjense cómo ellos le prometen a Judas, no, Judas fue a pedirles dinero, entonces no lo fue a vender. Aquí el verbo dice entregar. Está medio raro, porque eso de entregar, pues se entregan cosas. Se entregaría un bebé en brazos de otro, pero una persona era otra, ¿no? Yo les diré en dónde están, yo les voy a especificar a qué hora y dónde. Yo les saco una cita para que esté con ustedes. No sé, pero la palabra entregar aquí está muy fuera de lugar, diría yo. Que comenzó a buscar el momento Judas más oportuno de entregar a Jesús. ¿Sí? De eso, digamos, si estamos en martes, pues, estuvo buscando Judas todo el miércoles para entregarlo. Y el jueves fue como dijo, no, pues después de que cenemos la Pascua, él se va siempre al Monte de los Olivos, al Huerto de los Olivos, pues ahí, o sea, posiblemente Judas Iscariote tuvo ese pensamiento, ese resolutivo, y dijo, pues ahí lo podemos, que ahí vayan a agarrarlo, ahí lo vayan a arrestar. Ahora, pues entonces ya Judas Iscariote sabía que lo iban a arrestar. Arrestar es porque ha cometido algún delito. A lo mejor dijo, ahí nos vamos a encontrar, ahí lo encontramos. Y al ver que iban la guardia con palos y espadas, han de haber dicho órale, pues si no van a detener a un bandido, nuestro Señor Jesucristo no es un bandido, Jesús no es un bandido. Pero eso no le importó a Judas, ¿verdad? Se hace muy raro todo se presenta muy raro en la condición de Judas Iscariote, definitivamente, porque él no fue a pedir el dinero, le prometieron dinero. Y voy a pensar que cuando le dijeron eso, te vamos a dar un dinero, pues le haber dicho por la cita o porque les voy a decir en dónde lo vamos a encontrar, pues ahí a Judas Iscariote estaba cayendo en el error, estaba cayendo en el pecado. Y entonces pues estamos viendo que Judas pues tiene una mente ya muy revuelta, una conciencia muy revuelta, una actitud muy revuelta. Sí, había estado con Jesús 3 años y en 3 años pues ya había cambiado su temperamento, había cambiado su conducta. Y nos sigue diciendo aquí la lectura que el primer día
de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, o sea, el jueves. Cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Y ya Jesús les dice: vayan y encontrarán a un hombre que lleva un cántaro, y pues le dicen en donde entre. El maestro pregunta dónde va a ser, y ya les va a decir ahí en una parte de arriba, en un cuarto, puedes celebrar tu Pascua, y muy grande el cuarto, va a estar bien arreglado, pues ahí vayan a preparar para todos nosotros la fiesta de la Pascua, y es en donde va a celebrar nuestro Señor Jesucristo esa celebración, porque Él también era judío, tenía que celebrar, cada año se celebraba, entonces pues también nuestro Señor lo hizo. Qué coincidencia, ¿verdad? No, sino que la Pascua significa paso de la esclavitud a la libertad física, como la tuvieron los hebreos cuando estuvieron en Egipto. Y aquí Jesucristo es la Pascua, el paso de el pecado a la libertad, de la esclavitud del pecado a la santidad y la libertad que nos evoca nuestro Señor Jesucristo. Él es la nueva Pascua, Él es el paso de la libertad, porque ya Jesucristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y ahora nosotros, nuestra preocupación solamente es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hacerle el bien al prójimo. Obras de caridad, espirituales y corporales, por medio del poder del Espíritu Santo. Ese es nuestro trabajo y es lo que tenemos que hacer. Que quede muy claro. Por eso, esto ocurrió exactamente en la Pascua. Porque nuestro Señor Jesucristo es el otro Cordero que se inmola para que llevemos esa nueva Pascua, esa nueva libertad. Ya no es una libertad física como la que vivieron los hebreos en Egipto, sino ahora es una libertad espiritual para poder llegar a la eternidad. Y bueno, pues así lo hicieron, prepararon la cena de Pascua. Jesús llegó con sus discípulos y cuando estaba en la mesa les dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Mismo Jesús lo dice, así no lo menciona Juan Marcos, el evangelista. Acuérdense que Juan Marcos todo esto no lo vivió, él lo escuchó de Pedro, Pedro se lo contó, por eso lo escribió Juan Marcos así, y por eso puso traicionar. Entonces la palabra traicionar que él pone es muy profunda. A lo mejor pudo haber puesto, o la traducción sería entregar, ¿sí? Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, no traicionar. Son diferentes verbos. Una cosa es traicionar, otra cosa es entregar. Ellos se pusieron tristes y comenzaron a pregar uno por uno. ¿Se dan cuenta cómo Judas Iscariote tenía ya esa forma, o tenía ese tiempo, o esa decisión de ya entregar a nuestro Señor Jesucristo, de decirle a los fariseos, escribas, aquí en este cuarto en el que estamos celebrando la Pascua, no, aquí en el huerto de los olivos, porque a nuestro Señor le gusta ir ahí a hacer oración. Pero todos los demás también se preguntaban, ¿a poco vamos a ser alguno de nosotros? Pues está diciendo, pues ustedes, los que están aquí, pues entonces todos sentían que podían llevar a cabo también esa acción, aunque no sabían qué ni cómo, pero bueno, por eso preguntan, ¿seré yo? Y Jesús les contestó, es uno de los 12 que está mojando el pan en el mismo plato que yo. Y pues todos mojaban su pan en el plato cuando estaba el Señor Jesucristo. Entonces pues alguno de ellos, todos, pues sí, ¿quién? Aquí no nos menciona que Judas le pregunte, Sigue la explicación, dice, el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras. Así estaba escrito. Entonces no podemos nosotros decir, no, es que toda la culpa es de Judas porque él fue el motor de todo esto. No, ya estaba escrito. En realidad hizo el trabajo sucio, en realidad hizo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Pero hay de aquel hombre que traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Bien claro lo dice nuestro Señor. Si estamos hablando de traición, si nosotros traicionamos a Dios, al caer en pecado, al no creer en Él, al alejarnos de Él, lo estamos traicionando. Al no hacer las obras que nos dice que hagamos con el poder del Espíritu Santo, lo estamos traicionando.
Ay de nosotros, mejor no hubiéramos nacido. Lo mismo le dice a Judas Iscariote en este momento. Mejor no hubieras nacido, porque si vienes a eso, pues, pero pues tenía que hacer el trabajo sucio. O sea, si no lo hubiera hecho él, lo pudo haber hecho otro. Y vemos cómo Pedro pues lo niega después ahí 3 veces. Sí. Y vemos cómo Santiago y Juan andan pidiendo estupideces de sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Y vemos cómo Felipe le dice, muéstranos al Padre. ¿Me estás viendo a mí, Felipe? Entonces, y vemos cómo Tomás no cree en la resurrección, dice, hasta no ver yo sus manos y su costado y meter mi dedo en sus llagas de sus manos y mi mano en su costado, yo no voy a creer. O sea, un incrédulo. Y así todos los discípulos tuvieron sus situaciones erróneas, sus situaciones equívocas, sus situaciones de alejamiento al Señor. ¿Eso no es traicionar? Pues sí, estamos traicionando al Señor, porque cuando lo apresan todos huyen. Aquí lo dice, adelante, ahorita lo vamos a ver. Y eso no es traicionar. Sí, pero como el emblema mayor lo llevaba Judas Iscariote, por eso lo condecoramos a él con una mayor fuerza. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, le da gracias a Dios. Siempre le debemos dar gracias a Dios. En todas las celebraciones que tengamos, siempre tenemos que estarle dando gracias a Dios. Sean 15 años, sea una boda, sea una confirmación, sea un bautismo, sea una presentación de 3 años. Darle gracias a Dios siempre en nuestro desayuno, en la comida, en la cena. Darle gracias a Dios cuando amanecemos. Darle gracias a Dios cuando termina el día. Darle gracias a Dios porque tenemos casa, vestido, sustento. Darle gracias a Dios porque tenemos trabajo. Darle gracias a Dios porque tenemos salud. Darle gracias a Dios porque somos sus hijos. Darle gracias a Dios porque tenemos un mundo. Darle gracias a Dios porque aún de que lo hemos tratado de destruir, el mundo aún existe. Y bueno, y entonces dice aquí que habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo, en una forma simbólica. Esa es la institución eucarística, lo que la Iglesia Católica celebra. Sí, todos los días hace una repetición del sacrificio de Cristo en el Calvario, en la institución eucarística. Parte el pan y dijo, coman, este es mi cuerpo. Qué cosas, ¿no? Su cuerpo que es nuestra salvación. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, una vez más darle gracias a Dios, se las pasó a ellos diciéndoles, beban, es mi sangre. Y así se confirma el pacto, la cual es derramada en favor de muchos. Su sangre iba a ser derramada para salvación nuestra. Su muerte iba a servir para salvarnos a nosotros. Y cuando resucita, está por encima y pisotea al maligno, a Satanás y al pecado. Nuestro Señor Jesucristo, al darnos la salvación y regalarnos al Espíritu Santo, y somos templos del Espíritu Santo, nos ha salvado plenamente del pecado. Lo único que nos toca y nos corresponde hacer es ponernos a trabajar las obras por el prójimo, a enseñarle, a aconsejarle, visitar a los enfermos, ayudar. Muchas cosas podemos hacer por el prójimo. Casa, vestido, sustento. Les aseguro que no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Les aseguro que no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? El Espíritu Santo. ¿Cuándo lo bebió nuestro Señor Jesucristo? Cuando el Espíritu Santo vino al mundo y Él en su ascensión se fue y nos ha dejado el poder del Espíritu Santo. Vivimos la época del Espíritu Santo. Así nos lo menciona nuestro Señor Jesucristo. Y nos sigue diciendo, después de cantar los salmos, hacer la hora litúrgica, lo que nosotros ahora en día hacemos hora litúrgica, y leemos los salmos y los cantamos, se fueron al monte de los olivos. Jesús les dijo, todos ustedes van a perder su confianza en mí, así lo dicen las Escrituras. Matará al pastor y las ovejas se van a dispersar. Pero cuando yo resucite, iré a Galilea antes que ustedes. Y aquí nos menciona que Pedro
le dice, aunque todos pierdan su confianza, yo no. Y Jesús le dice, te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo por segunda vez, 2 veces iba a cantar el gallo, tú me vas a negar 3. Y dice, no, yo aunque muera contigo, yo no te voy a... ¿Eso no es tradicional? ¿Es abuso de confianza o qué? Se sentía muy, ¿qué, Pedro? Nuestro primer papa. Sí. El guía de todos los apóstoles, sí. Todos tenían pecado, todos tenían errores. Y aquí estaba cometiendo una traición. También estaba traicionando a nuestro Señor. Al negarlo, estaba traicionando. ¿Sí? Bueno, aquí se lo está profetizando. Está diciendo lo que va a pasar. Se van a un lugar que se llama Getsemaní, Huerto de los Olivos. Se llevó a Pedro, Santiago y Juan. Y dice que se sentía muy afligido. Y hace la oración del huerto aquí. Dice que siente su alma muy triste, con mucha tristeza. Les dice que permanezcan despiertos a sus discípulos. No, pues se duermen. La pesadez de esa noche era muy fuerte. La energía negativa era muy fuerte. Jesús se inclina hasta tocar el suelo con la frente y le pide a nuestro Padre Dios que si es posible pase y no llegue ese dolor, pero que no se haga la voluntad de Él, sino la voluntad de nuestro Padre Dios. Y es lo que siempre debemos nosotros de decir. Yo creo, yo pienso, yo siento, he razonado así las cosas, pero que no se haga como yo estoy diciendo, sino como debe de ser. Porque recuerda que todo se mueve con la voluntad de nuestro Padre Dios. Nada se debe de mover con nuestra voluntad porque va a ser un resolutivo o una solución equívoca. Todo tiene que ser conforme a lo que Dios ha planeado. Y ya todo esto estaba escrito. Y así tenía que suceder. Y nuestro Señor Jesucristo tenía que perder la vida, ser asesinado, para podernos dar nuestra salvación y mandarnos al Espíritu Santo. Ya todo estaba hecho y derecho. Entonces yo no sé por qué muchos de nosotros condenamos y señalamos principalmente a Judas Iscariote. Y otros dicen los fariseos y los maestros y los jefes de los ancianos, y otros dicen no, pues los romanos, Pilatos y todos, no, Herodes y todos, no, ya todo estaba escrito. De alguna manera tenía que suceder y esta fue la manera que Dios había escogido. Y Judas Iscariote hizo el trabajo sucio. Sabemos que después se arrepintió, devolvió el dinero que le habían dado, lo arrojó al templo y se trató de ahorcar porque se sentía muy desdichado. Trató de ahorcarse pero no se pudo ahorcar. Murió en el accidente, se rompió la rama. Así dice en los Hechos de los Apóstoles. Ni Dios le permitió que cometiera esa gran estupidez. Es un asesinato, matar tu propio cuerpo. Y aquí nos damos cuenta de que los discípulos se duermen. Y nuestro Señor dice, Padre mío, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ve que sus discípulos estaban dormidos y les dice, están durmiendo, no pueden estar despiertos, manténganse despiertos para que no caigan en tentación. Eso es lo que nos pide el Señor. Que estemos siempre despiertos, que no caigamos en los errores. Vivimos en un mundo que no se vuelve. Vivimos el mundo mundano y material que nos distrae. Nuestros gustos, nuestros deseos nos distraen y nos hacen que caigamos en pecado. Y les dice, manténganse despiertos. Dice, tienen buena voluntad, pero su cuerpo es débil. Se va otra vez a orar. Cuando regresa, los ve dormidos y les dice, por tercera vez, ¿siguen ustedes durmiendo, descansando? Levántense, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Ya se acerca el que me traiciona. Y dice que todavía estaba hablando Jesús cuando Judas Iscariote, el de los 12, llega acompañado de mucha gente, armada con espadas y palos, de parte de los jefes de los sacerdotes, porque recuerden que los jefes de los sacerdotes tenían una guardia judaica, eran judíos, pero eran soldados, eran como los guardaespaldas del Sanedrín. Y Judas el traidor, les había dado una seña que iba a darle un beso al que era el maestro para que no se equivocaran, ya que era de noche y pues a lo mejor no lo podían reconocer, como todos andaban con túnica.
podían equivocarse. Al que yo besé es arréstenlo. Aquí muy claramente dice Juan Marcos que dijo Judas, arréstenlo. Entonces Judas sabía que lo iban a arrestar. Entonces no podemos decir que Judas estaba pensando que iba a ser una cita para limar asperezas, ¿verdad? Era un arresto. ¿Pero por qué lo iban a arrestar? Pues solamente lo arrestan cuando hay una equivocación en el Evangelio, cuando haya contradecido la ley mosaica, porque quien lo estaba arrestando pues eran los soldados del Sanedrín, no los soldados romanos. Arréstenselo, llévenlo bien sujeto. Así que se acercó a Jesús y le dijo, maestro, y lo besó. Entonces se echaron manos sobre Jesús y lo arrestaron. Dice aquí que uno de los que estaban allí sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. En otras escrituras sabemos que ese soldado se llama Malco y que nuestro Señor Jesucristo lo vuelve a curar después de la cortada de oreja. Aquí no lo dice. Acuérdense que esta parte no la dice Mateo, también Lucas, no lo dice Juan. Bueno. Jesús pregunta, ¿por qué han venido ustedes con espadas y palos a arrestarme como si yo fuera un bandido? No había necesidad de eso, pero bueno, exageraron. Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero eso sucede para que se cumplan las escrituras, que iba a ser tomado como si fuera un bandido. Así dicen las escrituras. ¿Se dan cuenta entonces cómo todo ya estaba escrito? Entonces, pues no culpemos ni a los fariseos ni a los jefes de los sacerdotes, ni a Judas Iscariote, ni tampoco a los romanos. A nadie. Las cosas tenían que suceder y sucedieron así. Y todo fue por nuestro bien, para que nuestro Señor Jesucristo diera la vida por nosotros. Les apuesto que si muchos de nosotros estuviéramos en una máquina del tiempo y nos transportáramos a la época de Jesucristo, estoy fantaseando, llevabas armas, no ibas a dejar que arrestaran a nuestro Señor Jesucristo, lo ibas a defender. Pero tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Si no muere nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿cómo nos manda el Espíritu Santo? Al Paráclito. Y entonces, ¿cómo nos salva del pecado? Pasado, presente y futuro. Todavía lo tendríamos entonces. Y no tendríamos al Espíritu Santo. No seríamos templos del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo? Ya todo estaba escrito, así lo dicen, para que se cumplan las escrituras. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Oigan, los otros 11, ¿no lo traicionaron? ¿No eso es también una traición? Ah, no. Eso es que huyeron de miedo. ¿Eso no es traición? Pues sí. Después dice algo muy importante aquí. Pero un joven lo seguía, cubierto solo con una sábana, y a este lo agarraron. Pero él soltó la sábana y se escapó desnudo. ¿Qué onda? O sea, ¿quién era este personaje? Son 2 versículos, es un párrafo muy pequeño, pero un joven, no era adulto, lo seguía. No era de sus discípulos, porque los discípulos estaban ahí pernoctando. Entonces, este joven seguía a Jesucristo. ¿Estaba ya ahí o llegó con la turba? Cubierto solo con una sábana. ¿Por qué estaba cubierto solamente de una sábana? Y no traía túnica como los demás, y no traía manto como los demás. Nada más traía una sábana. A este lo agarraron los soldados, ¿verdad? Pero él soltó la sábana y se escapó desnudo. ¿Quién sería? No nos dice quién. Tampoco nos dice el por qué. Pero logró escapar. Pero eso tiene un mensaje teológico. Estás joven. Sigues a Cristo. Si la maldad te arresta, si la maldad te envuelve, tira lo único que tienes y escapa, aunque sea desnudo. Aléjate, olvida todo lo que tienes. Primero está Dios y no todo lo demás. Cuando
conoces poco al Señor, es que estás joven. Cuando conoces mucho al Señor, es que ya estás viejo en el conocimiento del Señor. Aquí nos menciona algo muy importante. Pero un joven lo seguía a nuestro Señor, cubierto con una sola sábana. No tenía nada más. A este lo agarraron, pero él soltó la sábana y se escapó desnudo. Le sirvió la sábana para poder escapar, ya que agarran la sábana y él, como nada más la traía envuelta, no lo pudieron apresar. ¿Sí? No nos dice quién era, ¿eh? Hay otros por ahí que dicen es que era fulano, era sultano. Ya después lo veremos, pero hasta aquí lo dejamos así. Llegamos a cuando estaba Jesús con la Junta Suprema. Lo llevan ante el sumo sacerdote y se juntaron todos los jefes y los sacerdotes, los ancianos. Pedro se quedó afuera, abajo, en donde estaba una fogata para calentarse del frío. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna forma de condenar a muerte a Jesús, pero pues no la encontraban. Hasta se contradecían en los testimonios que decían. Entonces el sumo sacerdote le pregunta a Jesús, no contestas nada, y le pregunta, ¿tú eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Y Jesús le dice, sí, lo soy. Es la única vez que le contesta al sumo sacerdote, yo soy el Hijo de Dios. Pues el sacerdote, en símbolo de muerte, se rasga las vestiduras. Eso quiere decir reo de muerte. Y dice, pues ¿para qué queremos testigos? Ya diciendo que es el Hijo de Dios, nadie puede proclamarse Hijo de Dios. Pues sí, porque ellos no creían en nuestro Señor Jesucristo que fuera el Hijo de Dios, sino decían que era un profeta o un predicador, así como Juan el Bautista, ¿verdad? Pero no, aquí encontraron la forma de condenar la muerte. Ellos no lo condenó a muerte Judas Iscariote, no lo condenó a muerte Pilato, ni los romanos, ni mismo Herodes. Quien lo condenó a muerte fue su propia raza de nuestro Señor Jesucristo. Los jefes del Sanedrín, los pastores, los guías ciegos, los sepulcros blanqueados, porque así le dijo en una ocasión nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron los que condenaron a nuestro Señor a muerte. Su propia raza, el pueblo escogido de Dios, que se quedó al cuidado del viñedo. El pueblo escogido de Dios que se quedó al cuidado del terreno. Dios mandó a muchos sirvientes, todos los profetas, los corretearon y los mataron, y mandó a su propio hijo. A ese lo van a respetar, y no lo respetaron. Dijeron, este es el hijo, el heredero, y hay que matarlo. Y lo condenaron a muerte. ¿Se acuerdan de esa parábola? ¿Se acuerdan de esas semejanzas? ¿Se acuerdan que nuestro Señor ya se los había dicho? Bueno, pues aquí se está cumpliendo. Todos estuvieron de acuerdo en que era culpable y debía morir. Le escupieron, lo golpearon y se burlaron de él. Y nos menciona adelante que Pedro estaba en el patio y una mujer lo ve y le dice, tú estabas con él. Y él dice, no es cierto, no lo conozco, no sé de qué estás hablando. Y después vuelve a decir que ahí canta el gallo. Ve otra vez la sirvienta a Pedro y dice, este es uno de ellos. Y él volvió a negarlo. Van 2 veces que lo niega. Poco después los que estaban ahí dijeron de nuevo a Pedro, seguro tú eres uno de ellos, eres Galileo, se te nota en la ropa, en tu manera de moverte. No lo conozco ese hombre de quien ustedes están hablando. En aquel mismo momento cantó el gallo por segunda vez. Y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho antes de que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces, y se echó a llorar. ¿Eso no es traición? No, dirían otros, es negación. Sí, no es traición, es negación. Pues también lo está traicionando, negándolo. ¿Se dan cuenta? Todos los discípulos, los apóstoles, cometieron errores, cometieron pecado. Todos se equivocaron. A ninguno podemos decir que sea perfecto. Por lo tanto, ninguno lo podemos elevar a los altares. Ni ninguno de ellos le pedimos o le podemos pedir que haga milagros.
No seamos tontos. Es otra de las cosas que nuestra iglesia ha inventado para manipularnos. Según ellos, para evangelizarnos, pero la verdad es que es para sacarnos dinero y para que ellos vivan de nuestro dinero, de las limosnas que les dejamos al pagar todos los sacramentos, las celebraciones, para pagar todas nuestras acciones, dándoles dinero a las alcancías en cada una de las imágenes. Porque son bien listos, a cada una de las imágenes le ponen una alcancía, y Judas Tadeo tiene su alcancía, la Virgen de Guadalupe tiene alcancía, San Charbel tiene su alcancía, San Pedro Nolasco tiene su alcancía, San Francisco de Asís tiene su alcancía, la Virgen del Carmen tiene su alcancía, la Virgen de la Merced tiene su alcancía, el San Martín de Porres tiene su alcancía, el Señor de las Peñas tiene su alcancía. No. Y si no eres devoto de uno, eres devoto de otro, pero de todas maneras aflojas la lana porque la aflojas. Y se llenan de dinero. Y viven muy bien nuestros pastores y sacerdotes, porque aparte nos cobran todo, nos cobran que vayan a bendecir la casa, que vayan a bendecir el coche, nos cobran al celebrar una misa para difuntos o una acción de gracias por un cumpleaños o por alguna acción de gracias de haber tenido un buen trabajo. Nos cobran todo. Pero ya el Padre Francisco, ahora el actual Papa, ya dijo que no deben de cobrar nada. A ver si obedecen, Bueno, pues nos hemos dado cuenta de la actitud de los discípulos, en este caso Pedro, en esta actividad también Judas Iscariote, en la cual pues los dos cometen errores, los dos se equivocan. Hemos visto aquí que Jesús ora y que debemos orar, mantenernos despiertos en las cosas del Señor. Y nos ha dicho también el Señor cómo van a suceder las cosas en un futuro. Va a haber pobres, siempre los va a haber guerras, ¿sí? Y vemos aquí cómo la institución eucarística es muy importante, en donde está repartiendo nuestro Señor Jesucristo su cuerpo y su sangre, que son símbolos de nuestra salvación. Porque Jesús ya vino a salvarnos, y ya nos ha dejado el Espíritu Santo. Y nos hace mucha énfasis de su regreso de nuestro Señor Jesucristo, que van a venir los ángeles, y que vamos a ver todos este suceso. A lo mejor los que ya nos hayamos muerto decimos, pues ya no lo vamos a ver. Vamos a resucitar para ver el fin del mundo. Miles y millones de personas vamos a resucitar. No va a ser como la película ni el video de Michael Jackson, de Thriller, no. O sea, no nos vayamos así con esas imágenes, no sabemos. Aquí muy claramente nos dice las señales del fin y nos dice que nadie sabe ni el día ni la hora, ni nuestro Señor Jesucristo decía que Él lo sabía. Solamente el único es nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios sabe cuál es el fin del mundo. Nuestro Padre Dios es el que hace milagros. Nuestro Padre Dios es el que nos ayuda. Al único que debemos dar gracias es a nuestro Padre Dios. No tenemos otro Dios. No nos hagamos dioses. ¿Sí? Que Dios los bendiga.